Muy bien. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, señor alcalde, compañeros de corporación, nosotros en este punto también vamos a votar en contra y vamos a explicar el porqué. Este punto entendemos que es la antesala o la primera parte de ese debate de presupuestos que, como ha dicho el concejal de Hacienda, pues vendrá próximamente para que pueda estar aprobado y en funcionamiento a 1 de enero, que es como se deben de hacer las cosas, que por cierto, en los 4 años anteriores con este equipo de gobierno y a pesar de tener mayoría absoluta, no ha pasado nunca lo de aprobar un presupuesto en tiempo y forma. Bien, nosotros estamos en contra de esta subida concreta de la subida del IBI, que supone casi una subida del 20% del recibo de la contribución. Esa décima, que dicho así parece poco, pues si la traducimos, si la pasamos y hacemos la prueba, si hacemos el cálculo con los recibos de la contribución de cualquier casa en diferentes valores, se nos va a una subida de casi el 20%. Bien, desde el equipo de gobierno, tanto en la exposición que han hecho hoy, en la exposición de la comisión informativa, que fue bastante más escueta, pero bueno, fue en la misma línea, como lo que hemos visto en la prensa, pues justifican esa necesidad de subir este impuesto y el anterior, pues por diferentes factores, todos ellos ajenos al equipo de gobierno o a este ayuntamiento, que es algo que también es una tónica general en el discurso del Partido Popular de Pilar de la Horadada. Todo lo malo que pasa en este pueblo es culpa de otros y nunca asumen ninguna responsabilidad. Nosotros con esto no queremos decir que eso no sea cierto, que no hayan factores externos que estén influyendo en las cuentas municipales. Más de una vez, incluso en la intervención del punto anterior, que tampoco hemos querido alargar más porque ambos puntos van relacionados y creíamos que iba a ser repetir el debate, lo podíamos debatir en este punto. En varias ocasiones el portavoz del Grupo Popular ha dicho que hay que ser responsable y nosotros desde nuestro grupo, en lo que llevamos de legislatura, también hemos usado esa palabra bastantes veces. Y la verdad es que nosotros desde el Partido Socialista, sabiendo que el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno y que tiene que ser un partido responsable, pues cuando nos llegó este punto del orden del día, lo que nos planteamos no era el no por el no, a priori. Nosotros quisimos valorarlo antes de decidir nuestro voto. Incluso queremos explicar que podríamos apoyar la medida de subir los impuestos en otras circunstancias, pero no precisamente en esta, o al menos en el discurso. Y si me permiten, lo vamos a intentar explicar. Nosotros reconocemos la inflación, reconocemos que hay una subida de los precios, lo vemos todos, es tan sencillo como ir al supermercado y hacer la compra o echarle un vistazo a los recibos diarios que recibimos en nuestra casa, ¿no? Eso lo reconocemos y sabemos que es así. Sabemos también que el Gobierno de España, efectivamente, o otras administraciones, pues han ido tomando medidas que influyen directamente en las cuentas municipales. Pero, sin embargo, también venimos advirtiendo en lo poco que llevamos de legislatura en diferentes puntos de que nosotros advertimos en la gestión del equipo de gobierno falta de planificación y, en buena medida, una mala gestión económica. Algunos ejemplos son que, salvo en el pleno de hoy, de los ordinarios que llevamos, siempre ha venido un reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe superior a los 100.000 euros. Como he dicho antes, nos parece inaceptable que estemos trabajando con unas cuentas prorrogadas del 2022 y no tengamos unas cuentas del 2023 cuando tenían capacidad política de sobra para poder aprobarlas. No como otros gobiernos anteriores, lo digo por si quieren ir por ahí, que no tenían esas mayorías que les permitían, sin necesidad de negociar con nadie, aprobar sus cuentas. Vamos por la modificación presupuestaria número 53, si no me equivoco, por el número de expediente del punto del orden del día que hemos aprobado anteriormente. Y es la segunda vez, en los pocos meses que llevamos de legislatura, desde junio hasta aquí, que se le echa mano al remanente y en ambos casos para fiestas. Bien, para nosotros eso demuestra la falta de un proyecto político, que esto no significa que el equipo de gobierno no tenga proyectos, ideas, iniciativas, unas que nos podrán parecer mejores y otras que nos podrán parecer peores, ¿no? Sino la falta de un proyecto político global, un proyecto político y un modelo de gestión que permita planificar, programar, ejecutar y controlar el gasto. ¿Hacia dónde vamos con esto? Creemos que hace falta una gestión económica del ayuntamiento más eficiente que permita
que permita, y ahí nosotros cuestionamos esa parte en la que el concejal de Hacienda ha dicho que la subida está ajustada a lo mínimo, nosotros creemos que en este momento, en el momento de las cuentas, pues habría que hacer un mix. Ese mix es una revisión y un control muy exhaustivo del gasto y luego la otra parte, esa subida de los impuestos, que si fuera menor, que si fuera combinada o si al menos se nos hubiera explicado así, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarla como una actitud responsable, pero creemos que no pasa. Por tanto, esos 2,4 millones o esos 5 millones de euros que dijeron en la prensa que faltaban para cuadrar las cuentas, pues entendemos que pueden no salir todos de una subida de impuestos. Esto, además, para nosotros tiene un trasfondo todavía mayor. Al final, este punto se presenta aquí con una lógica puramente pragmática, pero también demuestra de alguna manera la inconsistencia ideológica de este equipo de gobierno. Lo que voy a intentar explicar no es una crítica, nos parece muy respetable. El Partido Popular, como un partido que de alguna manera recoge, representa a todo el espectro sociológico e ideológico del centro-derecha, aunque ahora hayan otros partidos pues combatiendo por ese espacio, tiene como dos almas, ¿no? La liberal y la conservadora. Dentro de esa alma liberal del Partido Popular, pues siempre se han presentado como adalides de las bajadas de impuestos. Incluso nos han llegado a decir, a otros niveles, ya que hemos hablado de otros niveles, y aunque no sea este el sitio para meternos en otros debates, ni el punto del orden del día, que cuando gobernamos los socialistas creamos eso que llaman el infierno fiscal. Sin embargo, las medidas que ustedes están tomando, pura y sencillamente, de forma muy fácil, llevan a ese camino, ¿no?, que ustedes consideran ese infierno fiscal. Y además nos preocupa o queremos denunciar también una cosa, que es con la subida del IBI algo que nos parece todavía peor, que es la mentira al pueblo. En 2019 el Partido Popular se presentó a las elecciones, y usted, señor alcalde, prometiendo una revolución fiscal, bajada del IBI, bajada de las tasas municipales y bonificación del 95% del impuesto de la plusvalía. Este último punto se cumple hoy. Esa promesa se cumple hoy, la acaban de aprobar. Sin embargo, las otras dos no. En 2023 justificaron no poder cumplir esas medidas por la COVID, la crisis energética y la guerra, y destacaron no subir los impuestos. Es decir, dieron a entender al pueblo antes de votar que no iban a subir los impuestos. Sin embargo, están haciendo todo lo contrario y tendrán que reconocernos que aunque tengan una justificación, que aunque tengan, pues su relato, en este caso los hechos contradicen lo dicho. Por tanto, para nosotros, en este punto se demuestra la mentira, lo que podría ser políticamente una estafa a los vecinos. Estamos en los tiempos de la política del relato, pero la política del relato al final nos lleva a que aquí los discursos pueden ser pues más o menos aceptables y la gente nos puede seguir el rollo, ¿no?, para entendernos fácilmente, pero luego los vecinos todos sufrimos los hechos. En este caso ustedes siempre culpan a otro. Si hablamos de la guerra, pues ya hay dos guerras, lamentablemente. Si se trata del gobierno, pues pues ahí está el gobierno de España, que al Partido Popular a todos los niveles le sirve para atacar y que además parece que les va a costar echarlos. La pandemia, pues ahí estuvo, efectivamente. La DANA, pues también sirvió. Y no sé cómo algunos alcaldes, y aquí, por ejemplo, oyéndoles muchas veces, cómo el volcán de las Islas Canarias no acabó también afectando a nuestro pueblo. Tenemos que tener en cuenta también una cosa. El discurso, el relato de los problemas heredados del Partido Socialista se acabó. Ustedes supongo que lo seguirán alargando todo el tiempo que puedan, pero todos los vecinos y nosotros los que estamos aquí tenemos que ser conscientes de que esta es su segunda legislatura. Por tanto, trabajan con su propia herencia y, por tanto, todos los problemas que hay en este ayuntamiento, que surjan en este ayuntamiento, ya son responsabilidad únicamente suya.
A nosotros nos gustaría, igual que en el pleno anterior dijimos que cuando hablamos de ciertos problemas que hay enquistados históricamente en nuestro municipio o durante muchos años, nos gustaría que compartieran esa responsabilidad por la alternancia de gobierno, aunque en esos años, en algunas ocasiones, hubieran habido más años de gobierno del Partido Socialista que del Partido Popular, pues en este caso también nos gustaría que, aparte de todas las circunstancias que exponen como ajenas, también asumieran su parte de responsabilidad, su parte en la gestión. Y además, a nosotros nos gustaría que se acabara esa actitud infantil en la que nos encontramos en muchos puntos del y tú más o del señalando a otros. La realidad es que en este momento al Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, como otros ayuntamientos, no le salen las cuentas y vamos a pagarlo entre todos. Ha nombrado antes el portavoz del Grupo Popular los ayuntamientos de Guardamar y Redován, uno del Partido Socialista, gobernado por el Partido Socialista, y otro gobernado por el Partido Popular. Desde ese discurso de la responsabilidad, estos han sido los primeros en la comarca, pero vienen más. Es decir, estamos en el momento en que la mayoría de los ayuntamientos pues, van a abordar esta subida de impuestos o de tasas. Sin embargo, creo que no podemos compararnos. Creo que no es justo, que no es real compararnos con otros ayuntamientos, sencillamente porque no todos tienen las mismas circunstancias, porque no todos vienen de la misma gestión, por tanto el contexto en el que se llega a determinadas medidas no es el mismo, y además también hay una cosa en el caso del IBI, que se trata de la revisión catastral, que no todos la tienen en el mismo año, por tanto los valores catastrales de algunos municipios pues no son tan actualizados como otros y por tanto esos tipos pueden variar ajustándose a esas realidades que tiene cada municipio. Por tanto, la comparación con otros municipios creemos que no es justa. Como hemos dicho, estas son las cuentas. En los tiempos del relato y la política de los hechos, pues se puede decir de otra manera. Está el tiempo de las cuentas y de los cuentos, y el cuento se acabó. Ya no queda tiempo para el cuento, hemos topado con la realidad. Y las cuentas son que, como hemos dicho, nos sale una media de casi el 20% de subida del IBI urbano. Insistimos, por nuestra parte, en que hay factores ajenos a la gestión municipal que justifican y que compartimos. Por tanto, también podemos reconocer la necesidad de subir en una parte los impuestos, pero creemos que es posible hacerlo no subiéndolo tanto y mejorando la gestión municipal. Nosotros seguimos viendo improvisación, dejadez, incompetencia en la gestión municipal. Bien, algunos de los factores que se han dicho aquí, como la subida del precio de la luz o el gasoil, la subida de las energías, no empezó a subir el 1 de septiembre, después del verano, por ejemplo. Es una cosa que viene en el tiempo. Es una cosa que este equipo de gobierno ya podía haber ido planificando desde hace bastante tiempo. Es decir, no esperar a después de las elecciones. La subida del sueldo del personal, pues más de lo mismo, ya lo he dicho antes. El Gobierno de España actual no llegó antes de ayer al Gobierno y estas medidas no las hemos encontrado por sorpresa. Es decir, esto es una cosa que viene desde 2019, viene desde hace tiempo, por tanto se podía ir contemplando. Entonces nos parece que hacerlo justo después de las elecciones pues tiene un trasfondo electoralista importante. Y además, cuando nos enfrentamos a esta subida, que nos parece además dura y dolorosa, nos preguntamos una cosa. Desde el Grupo Socialista creemos que todos tenemos que reflexionar si tanto ha mejorado la situación del pueblo de abril aquí, prácticamente medio año, como para que este ayuntamiento pase de darle dinero a los vecinos, los bonos, para ayudar a las familias y al comercio, que ojo, no estamos en contra de que se ayude a las familias y de que se ayude al comercio, porque ahora alguien después podrá caer en la tentación de decir que estamos en contra. ¿Cómo pasamos de estar dando dinero y ayudando a las familias a quitarle el dinero a las familias? Es decir, para nosotros han actuado con electoralismo puro y además esto tiene también algo de tinte de clientelismo de manual. Insisto en que nosotros podríamos asumir la necesidad de esa subida de impuestos, pero no tanto ni de esta manera. Como ya he expuesto anteriormente, creemos que se puede hacer un mix
de la revisión de los gastos más subida de impuestos. Creemos que esa subida de impuestos también se puede hacer fraccionada en el tiempo, a lo largo de varios años. Y además echamos en falta una ordenanza fiscal más justa y ambiciosa, ya que traemos la reforma de esta ordenanza fiscal, en vez simplemente de ajustar los tipos, pues creemos que se podría haber trabajado una serie de bonificaciones que nos diera una amplitud en el sentido de ayudar a las familias o de incentivar ciertas políticas. Por ejemplo, algunas de las bonificaciones que se plantean otros ayuntamientos y que se podrían estudiar, no decimos que sean todas posibles, sería bonificar a las viviendas por instalación de placas solares, a las viviendas por la adaptación para una persona de movilidad, bueno, una o varias personas de movilidad reducida, la instalación del punto de recarga del coche eléctrico, bonificar a los jubilados con bajos ingresos, bonificar familias monoparentales o bonificar los locales de empresas o autónomos que creen empleo. Creemos que son medidas que se podían haber acompañado la medida de hoy y que además podrían ser beneficiosas para nuestro pueblo, no simplemente subir los impuestos en crudo. Con esto hablamos de hacer una política fiscal progresiva, algo de lo que habla la Constitución española. Hablamos de hacer las cosas de otra manera y hablamos de poner a la gente en el centro de la gestión. Para nosotros en este punto, y no podemos apoyarlo por ello, lo que han hecho es sacar las cuentas y yo venir aquí y decirle al pueblo, pues señores, a tanto tocamos. Así que nosotros creemos que hay que trabajar. Cuando decía nuestro candidato en la campaña electoral lo de trabajar hay que decirlo menos y hacerlo más, pues aquí están los resultados. Hay que trabajar más y mejor. Creemos que esta medida se hace sin consideración, por lo que he dicho. Se podía acompañar de una serie de bonificaciones que abordaran ciertas circunstancias familiares particulares y que aliviara a ciertas familias, sobre todo las más necesitadas, o que además, como hemos comentado, que incentivara ciertas políticas. Y como hemos dicho, pues esta ordenanza fiscal sigue quedándose sin altura de miras. Por tanto, para nosotros esta subida de impuestos, tal y como está planteada, es la prueba de su mala gestión. Sin más, muchas gracias. Nuestro voto va a ser en contra.